3, 2, 1, al aire. Muy bendecido, muy buen día para todos. Esperamos que usted esté ahí preparado para estar tomando nota, para luego cuando nosotros ya no estemos, usted vuelva otra vez a repasar y no se deje intimidar, no se deje por nada ni por nadie, no se deje intimidar, no se deje ministrar miedo, porque en cada mensaje que a usted le ministran debe tener, honrar el plan de Dios, que fue perfecto, honrar el sacrificio de Jesús y honrar la presencia del Espíritu Santo que está en usted, que ese es su ayudador. No importa la situación. Que no hay que ir a la iglesia para que el Espíritu Santo esté con uno. No importa la situación que estemos pasando, no importa. Ni tampoco se va a la iglesia a buscar a Dios. Esté consciente de que Él está a favor suyo. Así que muy tú eres bendecido. su carretilla. Él va montado contigo. Entonces no hay que ir a la iglesia. Claro, no estoy diciendo que no se deba ir. Siempre y cuando uno vaya a un lugar que le enseñen las tres cosas que tú dijiste. Que te enseñen el plan de Dios para conocer a Dios. Claro, perfecto. Porque el plan de Dios es maravilloso y la mayoría de la gente no lo conoce. Que honremos que honren el sacrificio de Jesús. Maravilloso. Y que honren la presencia del Espíritu Santo. Maravilloso. Que es el único que te ayuda. Es el que agarra de lo que hizo Jesús y te lo trae cuando tú por tu fe no puedes alcanzarlo. Entonces, ese es mi ayudador. Ese es el que hay que tener en cuenta ahí. Así es. Mira, hoy vamos a hablar ahí de algo muy importante, aunque yo creo que todo lo que hablamos es importante. Pero vamos a hablar algo que está en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y tú lo vas a leer, entonces yo voy a dar una explicación. Hebreos 9, ¿qué? 9, del verso 11 al 14. Lo lees despacito, porque en algunos momentos yo te voy a interrumpir para compartir algo y después tú sigues. Dice, pero ya presente el Mesías. Entonces, espérate, entonces quiere decir que ya no hay que esperarlo. Ni como la gente está diciendo, cuando Él venga y nos lleve, Él ya está presente. Ok. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, si las personas que estuvieron pendientes al mensaje de la semana pasada, que preguntaron sobre el juicio del trono blanco, cuando Jesús entró, dice que entró al lugar santísimo y derramó su sangre delante del Padre, esa sangre pagó por completo y nos redimió, dice, para obtener eterna redención. Ya no hay más juicio. Eterna. Lo que hay es consecuencia de las obras malas que uno hace, pero no hay juicio, ya el juicio fue efectuado y salimos todos inocentes. Así es. ¿Ok? Sí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo.
Entonces, quiere decir, según lo que tú acabas de leer ahí, que si tu conciencia no está limpia de obras muertas, tú no le estás sirviendo al Dios vivo. Tú le estás sirviendo a un muerto. Tú le estás sirviendo al Jesús carne, que andaba por la tierra de la Palestina, yendo a la sinagoga los sábados y haciéndole los milagros a aquella gente. Pero él ya no está ahí. Él murió, pagó, compró, redimió, subió, entró, derramó la sangre y estuvo con cuerpo glorificado aquí en la tierra. Se mostró a los discípulos, vino la primera vez, después se le muestra a Juan otra vez, la segunda vez, lo que llaman la segunda venida, que la están esperando, pero eso ya se efectuó, y dice que vino sin relación al pecado. Ujú. Entonces, si tú no tienes las conciencias de obras muertas, tú amas a Dios, pero tú no le estás sirviendo al Dios vivo. Ahora, la conciencia la pudiéramos ilustrar como un centro de almacenamiento, como si tuviéramos una computadora que tiene un disco duro y ahí almacenamos informaciones de todas clases, recetas de comida, estudios bíblicos, una carta a fulano, fotos de la familia, y entonces después tú vas y sacas. Es como un archivo. Entonces, no la preocupación, la intención de Dios es que Él no vino a salvarnos. O sea, los que predican salvación están perdiendo el tiempo. Él vino fue a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Y dice que se limpia a través de la sangre. Entonces aquí hay una aparente contradicción, porque como uno coge la sangre y limpia la conciencia. Bueno, lo que nos está enseñando es que la palabra conciencia quiere decir con conocimiento. Porque hay que entender lo que uno lee. Claro. Conciencia quiere decir con conocimiento. Conciencia de obras muertas. Obras muertas son las obras que nosotros llevamos a cabo dentro de los círculos religiosos con el propósito de justificarnos delante de Dios. Y de eso están llenas las iglesias. Los predicadores cada domingo se inventan una cosa nueva. Y no nos vamos a cansar de ver los escándalos en estos predicadores famosos, los escándalos. Entonces, que alguien me convenza a mí de que estos individuos que andan metidos en escándalos en su propia casa, con sus propias esposas y sus hijos, son gente con credibilidad de nada. Entonces lo que se pasan es inventando, porque al no tener palabra, no tener revelación, tienen que mantener a la gente entretenida. Y cada día que pasa, le llenan más la conciencia de obras muertas. Y como es una obra muerta, la obra muerta no produce nada. Uh-huh. Entonces, la forma que uno limpia la conciencia de obras muertas a través de la sangre es cuando tú tienes conocimiento de lo que la sangre produjo para nosotros. Así. Cuando a una iglesia no se le habla a la gente, no se le enseña a la gente, como creo que fueron 2 o 3 mensajes pasados atrás, que hablamos con detenimiento, las 7 sangres que Jesús derramó, uh-huh, y cuál era el propósito de cada uno de ellas, porque con eso es que tú vas a limpiar tu conciencia, porque ahí tú tienes un conocimiento almacenado. Cuando uno está temiendo del juicio del trono blanco, del infierno,
del pecado, del diablo, etc. Eso donde estás en la Es la conciencia. 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 La conciencia es la que culpa al individuo o le da la información y a base de esa información el individuo reacciona. La conciencia es la que hace sentir culpable a la persona para que haga más. No has ayunado, por eso las cosas te van mal. O faltaste dos domingos a la iglesia y por eso pasó esto, pasó lo otro. La conciencia acusa y no es de ahora. Esa es la razón por la cual, desde el principio, Dios le dijo a Adán, va a venir un personaje, la Biblia lo tradujeron como árbol, pero en la Biblia también se habla como los árboles del campo a los hombres. ¿Ves? Va a venir un personaje que te va a traer un fruto. Ese fruto va a tener conocimiento. Lo llamó el árbol de la ciencia, conocimiento del bien y del mal. Yo no quiero que de él tú comas o tú recibas, porque el conocimiento no se come por la boca, se come por los oídos. Y no era una manzana lo que se iba a comer Adán. El que se lo iba a traer tenía la característica de que estaba lleno de sabiduría y hermosura. O sea, lo que hablaba convencía a cualquiera, mareaba a cualquiera. Por eso fue que sedujo a Eva, no la engañó. Le dijo una verdad, pero la sedujo, la mareó. Entonces Dios lo que no quería era que Adán y Eva adquirieran conciencia. Porque en el momento donde Dios le está advirtiendo a Adán y a Eva, o a Adán precisamente, que no coman o no reciban ese conocimiento, ellos estaban disfrutando de la dispensación llamada inocencia. Por eso es necesario conocer dispensaciones. ¿De qué se tratan las dispensaciones? Del nombre que llevan. ¿Qué eran Adán y Eva? Pues inocentes. Ellos no conocían. Cuando ellos recibieron, o ella recibió, el conocimiento que Luzbel le trajo, y lo compartió al marido y lo recibió, dice la Biblia, y conocieron que estaban desnudos. O sea, ellos estaban desnudos. Ellos hasta ahora estaban desnudos. Y Dios los veía desnudos y no había problema. No había ningún conflicto. Pero tan pronto hubo conciencia, que es la pieza dañada que nosotros tenemos. Eso no es el espíritu. Así es. Busca ahí en Primera de Pedro. En el espiritismo está perfecto. ¿Cómo? Busca en Primera de Pedro capítulo 1 para darle fuerza a lo que estamos hablando. Ajá. Ok. Yo voy a leer ahí lo que yo estaba parafraseando ¿En qué versículo es? para que las personas lo apunten. Porque a veces yo cometo el error de pensar que todo el mundo sabe lo que uno sabe. Ok, aquí en Génesis capítulo 3. Pero dejamos a Pedro atrás. No, pero manténlo porque lo vas a leer tú. Ah. Primera de Pedro. Génesis 3. No, yo voy a leer Génesis 3. Ah. En el verso 6. O el 5, voy a leer el 5. O el 4. Entonces, aquí dice la serpiente, pero es el aparecido. Dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ella ahí tenía que haberle respondido, es que ya yo soy como Dios. Él me creó a su imagen y semejanza. Lo que yo tengo es una conciencia o un alma vacía.
Yo no tengo conciencia. La conciencia me la va a formar Dios conforme a su conocimiento. Pero no, ella dice el verso 6, Lo aceptó. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, ellos no se quedaron desnudos. Ellos conocieron, la conciencia, que era lo que Dios no quería que tuvieran, les hizo conocer. Los acusó. Los acusó de que estaban desnudos. Los acusó, que era lo que Dios no quería. Porque hasta el día de hoy, el grave problema que nosotros tenemos es la conciencia. Porque ahí es que tenemos almacenada toda la basura que nosotros sabemos. Y eso es necesario usar tiempo para reescribir la conciencia. Borrar ese conocimiento corrompido y poner un conocimiento de acuerdo a Dios. Uh-huh. Entonces fíjate, lo primero, number one, que aparece en la Biblia, dañino para el hombre, es la obra. Ahí apareció Satanás, está bien, pero después se fue. Pero la espina, la semilla que él le dejó, se la dejó ahí. Se la dejó ahí, le creó una conciencia, y acto seguido, ellos que habían estado desnudos hasta ahora y no habían tenido problema ninguno, se fueron a coser ellos delantares de hojas de higuera para vestirse y cubrirse y no estar más desnudos. Entonces ahí es que empieza la obra religiosa. De ahí es que de ahí en adelante la obra fue obra siempre, y para que sea obra tiene que haber obra, y de ahí entonces ven vestido de blanco esta noche, ven esta noche que te echo aceite, con velo. Ven con el velo, ven de rodillas, acércate al altar. De ahí nacen todas esas obras con el propósito de justificarse delante de Dios, porque ellos lo que están buscando aquí es eso. Ellos cuando conocieron que estaban desnudos dijeron, váyate, nos quedamos en cuero, aquí ahora cuando Dios nos vea, eso va a ser un escándalo. Sí. Pero Dios estaba cansado de verlos desnudos. Claro. Y no pasó nada. Claro. Entonces, verso 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre, fíjate que no llamó a la mujer, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo segundo, o sea, primero nace la conciencia, que no había. Al nacer conciencia, lo lleva a la obra humana. Al haber conciencia corrompida, lo lleva al miedo. Cuando Dios en toda la palabra siempre nos exhorta a no tengan miedo. El perfecto amor echó fuera todo temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, lo cuarto que produce eso, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo cuarto que ahí pasa es evadir la responsabilidad de cada cual. Porque la gente no echa hacia adelante porque siempre le está echando la culpa a otro o a alguien o a algo de lo que le pasó a ellos. En la religión se usa mucho, el diablo me hizo hacerlo.
Y el pobre infeliz está por allá que no puede hacer nada. Y lo están echando toda la culpa a él. O la culpa es de, esto se rompió en matrimonio por culpa de mi mujer. Tú no, tú eras un santo. Tú vaya, por favor, era San Isidro. O al revés, esto se rompió por culpa de mi marido. Ah, y tú eras la Madre Teresa. No, cada cual tiene que reconocer su responsabilidad Así es. y arreglarla. Entonces, ese era el problema por el cual Dios no quería que ellos recibieran esa información. Ahora, lee tú ahí Primera de Pedro, para que nos dé pie. ¿Dónde? En el capítulo 1 vas a leer el verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres o antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces quiere decir que ahí no dice que Él te salvó, sino Él lo que hizo fue rescatarte de la vana manera de vivir. ¿Qué? ¿Qué aprendimos? ¿Y dónde se acumuló eso que aprendimos? En la conciencia. En la conciencia. Entonces, más o menos, tú quieres saber, si tú eres un soltero y tienes una novia, y tú quieres saber cómo ella va a ser cuando sea grande, mira a la madre. Porque la madre es la que la formó, la madre es la que la crió. Entonces, así como tú veas a la madre en su actitud, en su forma de ser, así va a ser tu mujer. A menos que tú, siendo cabeza de la casa, te deja la tarea de reescribirle la conciencia a tu novia para que ella no llegue a ser como la madre. ¿Qué te parece? O sea que eso de casarse por casarse son... No. ¿Qué saldrá de aquí? Pero mira si tienes el espejo. Ahí tienes el espejo. Entonces, se puede limpiar la conciencia, porque ahí dice que nos limpiemos la conciencia. Y la conciencia es un lugar muy complicado. Ush. O sea, que está ahí el alma. Está ahí la mente. Muchas cosas. Ahí está la conciencia. Está el inconsciente, que es cuando nosotros hacemos las cosas por reacción, no porque pensemos. Por ejemplo, a veces tenemos malas costumbres. Hay gente que no le importa dónde esté. Puede estar en un banco pidiendo un préstamo de $1 millón y tiene la costumbre de sacarse los mocos. Y está hablando con el gerente del banco y está sacándose los mocos ahí mismo. No es porque él pensó y dijo, voy a sacarme los mocos a ver si me dan el préstamo. Sino que se acostumbró, su conciencia ya está habituada, enseñada a hacer eso. Y como eso, otras cosas más que hacemos de una forma inconsciente. Pero también está el subconsciente, que es en realidad lo que nosotros somos. Eso está engavetado, pero eso está ahí. Es lo que nosotros no vemos, pero en el momento determinado ese subconsciente sale como si fuera otra persona. A actuar como él se formó. Está la voluntad, están las decisiones, está el intelecto. Eso es complicado. Pero si la persona entiende y logra
y logra agarrarlo de limpiar la conciencia de obras muertas, ya el resto del camino es más fácil. Porque la conciencia de obra muerta, cada vez que pase algo, la conciencia te va a culpar de que eso pasó por culpa tuya, porque hiciste o no hiciste o dejaste de hacer. Porque es que llevas 3 días sin leer la Biblia. Porque no fuiste a la iglesia 2 días. Porque no le diste un dinero al pastor. Porque no llevaste una ofrenda. Esto, lo otro. Acusa, la conciencia acusa. Entonces, la Biblia nos narra Entonces quiere decir, pastor, que al tener esa conciencia así y tú la quieres limpiar, puede ser a través de la palabra. A través de la palabra y a través de ciertas técnicas que hay. Que esas técnicas... Que es reescribir. Reescribir. O sea, estoy haciendo esto mal, voy a poner de mi parte, No es suficiente con eso. Bueno, eso lleva tiempo, porque sí. la conciencia, lo que pueda tener, no tiene 3 días de haber sido instalado ahí. Yo sé. Eso fue instalado a través de tiempo, y cuando se instaló, no todo el conocimiento que hay en las conciencias tienen el mismo grado de instalación. No están anclados igual. Depende en el estado anímico que uno estuvo. Así se grabó. Y está ahí. Entonces, con tú hablarlo no es suficiente. Tú tienes que regresar a un estado anímico superior al que tuviste cuando se grabó esa experiencia, para poder borrar ese conocimiento por uno nuevo. E instalarlo. Y eso no se hace de una sola vez. Eso lleva tiempo. Tienes que dedicarte a ti mismo. Sí. Para vivir mejor. Y para poder tener una conciencia que la Biblia dice en Proverbios 23:7, que así como piensa el hombre en su mente, así el tal es. Leamos ahí en Efesios capítulo 4. Y antes que tú lo leas, yo voy a traer aquí en Génesis 3:21. Había un principio que Dios les había enseñado a ellos, que cada género se reproducía según su género. O sea, es sentido común de que si tú sacas un pescado del agua, se muere. Si tú agarras un pajarito que está en los aires y lo metes en el agua, él se muere. Igual que si tú tienes un árbol y le arrancas las hojas se secan, se mueren. Entonces ellos estaban ya tan mal que fueron y arrancaron hojas de higuera. Se cosieron los delantales de higuera y se lo pusieron. Como la hoja está arrancada del árbol, cuando pasaron 3 días, la hoja se secó, se cayó y se volvieron a quedar como desnudos. ¿Qué hicieron ellos? Pues otros delantales de higuera. Más obra. Porque la obra, para que sea obra, tiene que seguir siendo obra. Hasta que Dios les enseñó lo que hemos aprendido, quizás en los mensajes anteriores, de que nosotros somos la justicia de Dios. Dios les enseñó de que ellos no se justificaban de lo que ellos hacían, sino era Él el que los justificaba, y hace una sombra del sacrificio de Jesús. Ahí en Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí no tiene que decir que mató unos animales. Ahí se sobreentiende que si hay pieles, es porque hubo un animal y hubo cuerpo partido, sangre derramada. ¿Qué nos está diciendo? Que de esa misma manera, con el cuerpo partido y la sangre derramada de Jesús, Él nos iba a vestir a nosotros. Entonces, la obra humana no satisface a Dios. Si una de las razones
que a Dios no le gusta la obra, que fíjate que a los sacerdotes les mandaba a tener calzoncillos de hilo, para que mientras estuvieran ministrando en el altar no sudaran, porque a Dios no le gusta el sudor. La obra. Porque el sudor obra. es tipo de la obra, de que tú te estás esforzando en hacer algo, cuando ese algo tú no tienes que hacerlo, el que lo hace es Él. Cuando tú haces algo, tú estás quitándole la gloria a Dios. Tú estás diciendo con lo que tú haces, tú creo que no sabes hacer esto. Yo creo que tú no lo sabes hacer o se te olvidó hacerlo. Lo voy a hacer yo. Déjame hacerlo yo. Porque yo nací en el 2021, tú estás atrasado en la tecnología. Tú todavía sumas con lápiz y papel. Yo. ¿Ves? Entonces a Dios no le gusta el sudor. Y creer no produce sudor. Oye, una cosa tiene que ver con la otra, la verdad. Por favor, está al tanto de todo. Fíjate que ahí te dice que Él vino a rescatarnos, De la no a Habana. salvarnos. Porque a nosotros no nos vinieron a salvar porque nosotros nunca estuvimos perdidos. Nosotros siempre fuimos eternos. Y uno que es eterno no se puede perder. Hello. Ah, Que me explique alguien cómo alguien que es eterno se pueda perder y después haya que salvarlo. Entonces Dios se podría perder porque Él es eterno. Entonces dice que Él puso eternidad en nuestro corazón. Nos creó a su imagen y semejanza, eterno. Entonces el que es eterno no se puede perder. Y si no se puede perder, no hay que salvarlo. claro. Entonces Él no nos vino a salvar. Él vino fue a rescatar nuestras conciencias de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres y antepasados. Y eso se instaló en nuestras conciencias. Oye, y eso tiene que ver mucho con la tradición de los países. Claro. Y ahí Tiene que ver. tiene culpa, bueno, no culpa porque no lo hicieron con intención, era lo que sabían. Los padres, ellos lo recibieron de los abuelitos. ¿Ves? Los maestros en las escuelas y en las iglesias. Esas son las tres fuentes de donde los niños reciben su información y de donde se les crea su conciencia. Cuando son mayores, ellos van a reaccionar conforme a lo que recibieron del cura o del pastor, conforme a lo que recibieron de los familiares o de los padres y conforme a lo que recibieron de los maestros. Esa va a ser su personalidad. Por eso es que hay tantos problemas. Por eso es que hay tantas situaciones que nosotros vemos. A menos que se conozca esta palabra y uno ponga interés en reescribir esa conciencia. Tiene sus nombres científicos, pero no quiero entrar en eso. Pero hay que sacar tiempo para hacerlo. Lee ahí en Efesios capítulo 4. Tú lees ahí y yo leo por acá. 4. Yo te digo ahora. Déjame leer yo primero para Romanos capítulo 12. En el verso 2 dice: no os conforméis a este sistema o a este estilo de vida, sino transformaos por medio. Entonces, si tú preguntas, ¿cómo me transformo? Uno tiene que preguntar, uno Claro. uno puede leer a la ligera como está leyendo un periódico. Si ahí te dice
que no te conforme a este sistema de vida y tú consideras que no es el mejor, por las cosas que están rodeándolo a uno, Él te dice, sino transfórmate. Entonces yo me pregunto, ¿Cómo? ajá, Señor, ¿cómo me transformo? Entonces Él te dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate que dice renovar. Él no te va a dar una nueva, vacía. Una nueva sería darte una mente vacía, como la que te dio al principio, sin conciencia, un alma vacía. Sino Él te está diciendo que la que ya tú tienes, la renueves. Entonces ahora yo me pregunto y le pregunto a Él, Señor, ¿y cómo me renuevo? Me renuevo para ser transformado. Él te dice, a través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir entendimiento? Mente que entiende. Entonces una vez tú tienes una mente que entiende y se empieza a renovar tu entendimiento y se empieza a renovar, tú llegas al momento que te transformas de tal manera que aunque tú vives en este sistema, no eres el sistema. Y cuando por ahí la gente dice tal cosa, yo digo, aunque no lo repita muy alto, yo no me apunto. Eso no va conmigo. Yo estoy de acuerdo. Aquí en esta casa, tú lo sabes, aquí en esta casa no se ha mencionado ni una sola vez el nombre de eso que anda por ahí, que ha hecho tanto daño. Porque el nombre, cuando tú dices un nombre, tú llamas la cosa y le das fuerza. ¿Ves? Entonces, cuando está pasando una cosa en este sistema, si tú tienes una mente renovada, tú no corres atrás de esa cosa a imitarla. Sino más bien tú dices, yo no me apunto, porque Dios me dice que este sistema es malo y perverso. Ahora, si yo no tengo una mente renovada, ni transformada, Ni sabes eso. no sé ni que eso está ahí, entonces cualquiera que inventa una cosa, a veces son predicadores que inventan, pues yo corro atrás de eso, porque me envuelvo en el sistema de este siglo. Mira, yo oí un comentario que hizo un señor en una película que se llama In Pursuit of Happiness. La protagoniza Will Smith. Es la historia de un papá con un hijo, un papá soltero con un hijo, pasando mucha necesidad. Yo sé cuál es. Sí. ¿Ves? Es en buscando la felicidad. Es más o menos la traducción. Entonces él logra llegar a su objetivo y prosperar. Pero yo vi en la entrevista porque es de la vida verdadera, es una historia de vida verdadera. Al personaje. Al personaje. Ujú. Al personaje. Al verdadero. Al verdadero. Y le preguntaron quiénes eran las personas en las cuales no tenía confianza ni creía. Y dijo, dos: los políticos y los predicadores. Ese es un hombre que no va a la iglesia. Pero óyeme, no hay que tener espejuelos ni tener cuatro ojos para ver las barbaridades que hacen estos pastores hoy en día en esas televisiones. Cómo engañan a la gente. Ya no tienen vergüenza, ya no tienen cara. Engañan y siguen engañando. Y se presentan con una cara como, aquí no pasó nada, aquí todo está bien, sigan trayendo la plata. Entonces, aquí nos da el consejo. Sí. Y lo voy a leer ahora de atrás para adelante, mira. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, yo tengo que renovar mi entendimiento.
Si no, no puedo lograr conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez yo renueve mi entendimiento, me estoy transformando y no me estoy conformando a este estilo de vida. Sí, Señor. No se puede. Lee ahí tú en Efesios 4. Y tenemos, ¿qué? 15. 5, 15. 15. 4. Vamos a ver del 4, 22. Dice, 22, 23 y 24. en cuanto en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, el primer consejo del Espíritu Santo al apóstol Pablo es que el cuerpo está, no que estaba, está viciado conforme a deseos que son como Engañosos. engañosos. Quiere decir que tú no puedes ser obediente ni hacerle caso al cuerpo. No puedes. Porque es un cuerpo de humillación, dice la palabra. Ahora en el 23, ¿qué te dice? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ok, porque una vez tú te renuevas en el espíritu de tu mente, los deseos engañosos, tú no decides a favor de ellos, porque tú no vas a decidir con el cuerpo. Tú vas a decidir con la mente. Cuando la mente está corrompida, todo lo que ese cuerpo pide, no importa lo que sea, pues tú decides. Porque es un archivo Claro. con muchas gavetas. Y una de esas gavetas se llama decisión. Otra se llama mente. Entonces, este, que es un cuerpo de humillación, que es enemigo de Dios por todas partes. La carne y el espíritu son enemigos. A este no le importa nada. Claro. A él que le importa nada. Entonces, cuando él demanda algo, sea lo que sea, esta es la que decide si Si lo hago, lo hace o no lo hace. Porque el espíritu no se va a meter. claro. Ese está perfecto, no tiene No, problema. él lo que te va a sugerir. Sí. Porque si el espíritu se metiera y te obligara a hacerlo o no hacerlo, entonces seríamos ya unos muñecos, unos títeres. Pero fíjate lo que dice el 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo me despojo del viejo hombre y me visto del nuevo. ¿Dónde yo encuentro al nuevo? Pero encuentro aquí. Aquí es que yo encuentro al nuevo. Aquí es que yo renuevo mi mente. Renovando. Y en otras ocasiones, ahora no tenemos tiempo, ni puedo usar el tiempo, ni es la clase que queríamos llevar acá. Pero cuando nosotros hablamos y hemos hecho las reuniones de adoración, lo primero que nosotros le enseñamos y cuando nosotros oramos es la respiración. Porque la respiración lo que hace es sacar la mente de donde tú la tienes. Porque hay muchas cosas en las cuales pensar. Y si tú vas a ponerte a declarar o orar con todo lo que tú tienes en la mente, estás perdiendo el tiempo. Ahora tú empiezas a respirar y cuando tú usas esa técnica de respiración y entonces te pones a oír el sonido de la respiración, ya cuando tú oyes ese sonido, ya tú estás poniendo tu atención ahí. Cuando tú lo oyes, cuando tú sientes cómo entra el oxígeno por tus narices, cuando tú oyes, cuando él sale, ya tú estás ahí. Como dice el programa, aquí y ahora. Aquí y ahora. Eso se llama los niveles óptimos de aprendizaje. Los científicos lo llaman así, los psicólogos. Por eso recomiendan la meditación, que es a base de la respiración.
porque esa respiración a esos niveles te crea en la conciencia un estado que se llama teta beta, que es el estado donde se reescribe la conciencia. Entonces, cuando tú estás en ese estado, ¿ves? Y tú empiezas, tus primeras palabras son de agradecimiento, no a pedir, de agradecimiento. Y empiezas a agradecer, y empiezas a agradecer, y empiezas a agradecer, y empiezas a agradecer, porque tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Nuestro estado anímico cambia. Cuando nuestro estado anímico cambia, logramos un estado anímico superior al que hubo cuando se nos grabó lo que tenemos en la conciencia. Y ahí, cuando ese estado anímico es por encima, es el momento de entonces ponerle a la información nueva. Que va a entrar la información nueva con más fuerza con la que entró la mala hace años atrás. Sí. Porque eso crea la energía. Y es lo que nos está diciendo Dios. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando me expreso, porque hay gente que son muy religiosas y piensan que uno está hablando de otra cosa rara. Pero es así. Sí, señor. Es así. Entonces, si uno no limpia la conciencia de obras muertas, no le puede servir al Dios vivo. Y la conciencia de obras muertas se limpia a través de la sangre. ¿Cómo? Estudiando lo que produjo la sangre. ¿De qué es fácil? No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque han sido muchos años recibiendo mala información a través de los maestros, a través de los religiosos, a través de los familiares, a través de los vecinos, a través del señor de la televisión, a través de las noticias. ¿Ves? Yo no las veo las noticias cuando van a hablar del virus yo no lo veo. Porque a ellos es como si se les saliera cuando tú tienes hambre y te mencionan un pollo asado, que la boca se te hace agua. Tú ves estos periodistas cuando van a decir que se murieron tantos, ellos como que... Entonces la gente se le llena la mente de todas esas cosas. Entonces la forma la hay de cómo limpiar la conciencia de obras muertas, ahí en Romanos capítulo 3. De eso que hay que ocuparse, porque es la pieza dañada. En el espíritu estamos perfectos, no tenemos problema ninguno. Y la carne, olvídate de eso. Romanos 3. Romanos 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que el conocimiento de la sangre, tienes que estudiar qué hizo la sangre, que no derramó una sola sangre. Él empezó a derramar en Getsemaní, después en el pretorio, después en lo que llaman la vía dolorosa y después en el Calvario. Los predicadores te enseñan el Calvario, pero los demás no te enseñan. Cada una de ellas tiene su propósito. Sí. La Biblia no dice ni quiénes la recogieron, ni cómo la recogieron, la sangre. Pero el hecho que... No lo dice. Pero el hecho de que a mí me diga que 3 días y pico después Él entró al lugar santísimo con la sangre, me dice a mí que la llevó, que alguien se ocupó de irla recolectando y llegado el momento le dijeron, toma, aquí está. Y con esa sangre entró, dice Hebreo, sí, con su propia sangre al lugar santísimo y la derramó en el propiciatorio, el original, y eso pagó, limpió
comenzó una nueva dispensación llamada gracia, donde se cumplió lo que Dios dijo, y ya no me enojaré más. Buenísimo. Entonces hay forma de uno hacerlo. Nosotros inclusive tenemos libros. Sí, yo tengo aquí el libro buenísimo, La fuerza de tus pensamientos. Ese es un buen libro. Buenísimo este libro. Usted también lo puede obtener a través de equilibrio3000.com y ahí se lo estarán enviando. Y el otro, también hay otro. Usted léalo, márquelo, vuélvalo a leer. Y está el otro, que es Equilibrio de tus emociones. También, muy bueno. Mira, y ahí hay un detalle que fue algo que yo quise demostrarme a mí mismo. Porque la gente pensará que el tigre ese que está en la portada es un montaje. Pero tú sabes que no fue un montaje. Que el tigre tuvimos 2 horas para poderlo poner ahí, para yo poderme retratar con el tigre. Y cuando el tigre se movía, la gente que estaban ahí, el fotógrafo salía corriendo. Y yo también. Y tú también. Pero yo no me movía, porque yo desde antes de llegar allí, mi mente se preparó de que yo no iba a hacerle daño al tigre, de que yo no iba con propósito de un rifle y matarlo. Y eso, aunque parezca mentira, aunque haya mucha gente que no lo crea, el tigre lo percibió. Y él supo que yo no estaba allí para hacerle daño. Y yo supe que él no estaba allí para comerme. Y esa energía que se creó entre los dos, a través de la mente, hizo que yo pudiera retratarme, cumplir un sueño y retratarme con un tigre vivito y coleando. Con el propósito de demostrar que si uno es capaz de limpiar esa conciencia, esas emociones, hay golpes que vienen en la vida que te zarandean, te golpean, pero bueno, uno va saliendo poco a poco. Así es. Uno no se queda ahí. La Biblia está llena de ejemplos ahí, atravesando el valle de las lágrimas. No quiere decir que te quedaste ahí en el valle, sino lo atravesaste. Hay que atravesarlo. Hay travesías que hay que cruzar el mar y en el medio vienen borrascas y vienen ciclones y vienen tempestad y viento y agua, pero no se hunde la barca, sino se llega a la otra orilla. Así es. Y hay que hacer la tarea de entender eso y creer eso. Que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte abandonado y quedarte, que tú te quedes atrás. Así que ahí tienen una buena información en esos libros también. Están en equilibrio3000.com. Esperamos haberlos ayudados, que es necesario limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Así es. A través de la sangre, para poderle servir al Dios vivo. Esa es la cosa. Así hasta la próxima. Muy bendecido. Adiós.